Al escuchar unos golpes provenientes de un árbol detrás de una alta valla, Tatiana, movida por la curiosidad, decidió averiguar qué estaba sucediendo. Se acercó a la verja e intentó ver a través de un hueco quién hacía el ruido. Pero en ese momento, la dueña de la casa, Ludmile, salió al porche y dijo: «¿Por qué te escondes, Tania? Te he visto desde la carretera. Entra, el perro está atado y Vania está ocupado, así que podemos hablar tranquilamente». Tatiana, algo avergonzada, abrió la puerta, asintió con la cabeza y respondió: «Pasaba por aquí y pensé en venir a verte». Mirando a Iván, que estaba cortando leña en el patio, sonrió, pero no dijo nada. Ya dentro de la casa, Ludmile la hizo sentarse a la mesa y le sirvió té. «Bueno, cuéntame, ¿qué novedades hay en nuestro pueblo? No habrás venido a verme en vano, ¿verdad?», preguntó. Tatiana, tomando un sorbo de su taza, asintió y, casi en un susurro, respondió: «Tengo que pedirte un favor especial. No sé bien cómo expresarlo, pero es un deseo colectivo. Ahora que tienes cercanía con el poder, ¿podrías interceder con el jefe de la ciudad por el estado del camino?». Ludmile esbozó una débil sonrisa: «Me encantaría ayudar, pero no está en mis manos. ¿Qué soy yo para él? Solo una humilde limpiadora. Lev Petrovich tiene un sinfín de empleados, y no me presta atención. Sé muy bien lo que está pasando con nuestra carretera, la semana pasada casi no llega la ambulancia. Pensamos que se habían olvidado de nosotros, pero su coche quedó atascado en el barro. Afortunadamente, llegaron a tiempo, de lo contrario habría tenido que ir al hospital por mi cuenta». Ludmile estaba plenamente consciente de que la falta de una carretera decente era solo uno de los muchos problemas de su pueblo. Había vivido allí toda su vida, al igual que sus padres y todos sus antepasados. Luda aún recordaba lo vibrante que solía ser su pueblo, con casi 400 habitantes. Los jóvenes nunca se marchaban, crecían, estudiaban, se casaban, todo aquí, en su tierra natal. Construían casas para el pueblo entero, y los niños no nacían de uno en uno, sino de 2, 3 o incluso 5. Los ancianos se sentaban en la entrada, conversando con respeto, los jóvenes trabajaban, y los niños nadaban en el estanque, todo como debía ser. El rebaño regresaba del pasto, la tierra vibraba bajo el peso de muchas vacas. Pero, ¿y ahora? Ahora solo quedan 200 habitantes, y entre ellos, la mayoría son ancianos, los jóvenes se han marchado todos. ¿Cómo podrían quedarse si no hay trabajo? De las 5 granjas que había, solo queda una en funcionamiento, los campos están invadidos por maleza, la cremería está cerrada y el club ya no opera. Aún hay una escuela, pero apenas tiene unos pocos alumnos, aunque al menos sigue abierta. La mayoría de las personas trabajan en la administración, pero no se ven resultados de su labor. En cambio, a los trabajadores comunes se les persigue por unos pocos centavos y se les multa por ausentismo. Ludmila también lo ha tenido difícil, teniendo que mantener a sus 3 hijos sin que les falte nada. No recibe manutención, ya que nunca se ha localizado a su exmarido. Tatiana, dándole una palmada en el hombro, concluyó: «Eres la mujer más inteligente por aquí, tienes un título de escuela técnica. Ayúdanos, no podemos prescindir de tu ayuda». Suspirando, Ludmile replicó: «Vosotras tampoco sois tontas, ¿por qué os subestimáis así? En cuanto a la escuela técnica, nunca la terminé. Tuve que dejarla justo antes de obtener el diploma para ponerme a trabajar. Ya sabes, tengo 3 hijos, así que tuve que abandonar mis estudios por ellos. Además, mi marido se escapó con su amante, así que no tengo más educación que tú. ¿Y qué te hace pensar que nuestro director va a hacer algo?». Tatiana le lanzó una mirada socarrona y, con total seriedad, respondió: «Porque se acercan las elecciones. Necesita demostrar que es competente para que la gente lo vote, así que buscará maneras de destacar. Aunque, para ser honestas, nuestras mujeres ya están hartas de su inactividad. Durante todo el tiempo que ha estado a cargo, no se ha hecho nada bueno en el pueblo. Si tuviéramos otro líder, tal vez las cosas mejorarían». Ludmile reflexionó un momento y luego, con determinación, declaró: «Bueno, intentémoslo, aunque probablemente nos estemos arriesgando». Extendiendo la mano, su vecina dijo alegremente: «Eso está bien.
Hemos tomado una decisión, ¿y si funciona? Después de despedir a su vecina, Ludmila se sentó en el porche, sumida en sus pensamientos. ¿Qué debo decirle para que me escuche? ¿Realmente creen las mujeres que podré hacerle frente? Las reflexiones de Ludmila fueron interrumpidas por la voz de Iván. Luda, ya corté toda la leña, ¿salimos si el clima lo permite? Sacudiendo la cabeza, ella respondió con severidad, no, ahora mismo te daré el dinero y podrás irte a casa. Mira cómo es. Quiere divertirse, y se lo toma a la ligera. Iván bajó la cabeza tristemente y murmuró en voz baja, igual que una reina de las nieves. Por Dios, no puedo acercarme a ella. Afortunadamente, Ludmila no lo oyó, porque de haberlo hecho, lo habría reprendido sin demora. Le tendió unos billetes con una sonrisa y le dijo, gracias, Vaniusa, por tu trabajo. Me has ayudado mucho. Cerrando la puerta de un portazo, Iván se marchó apresuradamente. Tal vez no era la respuesta que él esperaba, pero quedó claro que Ludmila no tenía intención alguna de divertirse con él. Sentada nuevamente en el porche, la mujer decidió trazar un plan para iniciar la conversación con el jefe del pueblo. Después de todo, no era una persona fácil de tratar. Las mujeres de la zona solían decir que era un hombre con una mente propia. Las autoridades regionales y de distrito lo alababan, a pesar de que en realidad no había hecho nada destacable. Sin embargo, Lev Petrovich era un hombre reservado. Todos parecían conocerlo, pero al mismo tiempo, nadie sabía qué haría a continuación. Esa era su naturaleza, sus lados oscuros se entrelazaban con los claros, y no siempre era fácil distinguir los límites entre ellos. Para colmo, Lev Petrovich ni siquiera se molestaba en dar explicaciones a los aldeanos. Pensaba que todo estaba en orden y no veía la necesidad de hacer movimientos innecesarios. La impresión general era que había un comandante, pero tan inútil como la leche de cabra. Después de acompañar a los niños a la escuela, Ludmila se dirigió a la administración. Tenía un discurso preparado para el jefe del pueblo, pero en su interior aún persistía un temor que le impedía ordenar bien sus pensamientos. Esperaba que cuando llegara, no hubiera nadie cerca para poder exponer su petición con calma. Superando su miedo, Ludmila llamó a la puerta de la oficina y, solo después de recibir la respuesta del jefe, entró con determinación. Lev Petrovich, ¿puedo hacerle una pregunta? Quitándose las gafas, él se sentó, sonrió y le respondió, por supuesto, Ludmila Vasilievna, te escucho atentamente. Dejando a un lado la fregona, Ludmila se acercó y, con un tono ligeramente más alto de lo necesario, dijo, me preguntaba cuándo se reparará por fin la carretera de nuestro pueblo. Hubo un silencio incómodo, solo interrumpido por el zumbido de una mosca contra el cristal, que rompió la quietud del ambiente. Lev Petrovich murmuró algo en voz baja y, de repente, respondió con brusquedad, el dinero para todas las obras se asignó el año pasado. Pero no lo recibimos porque no tuvimos tiempo de preparar todos los documentos necesarios. ¿Y qué clase de pregunta es esta, Ludmila Vasilievna? ¿Acaso trabajas como limpiadora? Bueno, entonces dedícate a limpiar y no te metas en asuntos que no te conciernen. Las últimas palabras sonaron incluso ofensivas, y Ludmila, sintiendo la afrenta, respondió con firmeza, ¿y qué si soy una limpiadora? Eso no significa que deba callarme. La ambulancia no puede llegar a tiempo, y si hay un incendio, ¿qué pasará entonces? Lev Petrovich no esperaba tal arrebato. Es hasta encomiable que te intereses por la vida del pueblo, pero hay cosas que son difíciles de entender para ti. Tu trabajo son los trapos y los cubos, y tu educación es suficiente para eso. ¿Qué manera de humillarla sin usar una sola mala palabra? Ludmila no se sorprendió por su rudeza, pero al mismo tiempo, le guardaba rencor. Lo único que había hecho era preguntarle sobre la reparación de la carretera. Y, si lo piensas bien, es bastante normal que un ciudadano pregunte al titular de un cargo público. Por la tarde, fuera de su casa, se encontró con Tatiana y le contó los resultados. No ha funcionado, ya sabes, es retraído y no quiere comunicarse. Claro, puedes hablar con él de cosas sencillas, pero no de asuntos serios. Según él, no soy lo suficientemente inteligente. Lev Petrovich es un hombre de recursos, pero no sacará nada de su bolsillo. Así que, Tania, ¿tienes alguna idea?
Ludmila hizo esta pregunta para ver qué sugeriría su amiga, aunque ya tenía una excelente idea en mente. Tatiana se sentó en el banco y, tras unos minutos de silencio, dijo, haremos esto, te propondremos como candidata para la cabeza del pueblo en las próximas elecciones. ¿Por qué me miras así? Estoy hablando muy en serio. Por cierto, ya lo hemos discutido con las mujeres y están totalmente a favor. Entiéndelo, Luda, nadie puede competir con él. Claro, él piensa que no tiene rivales, pero le demostraremos lo contrario. Sé que no has terminado la escuela técnica y no tienes experiencia, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Con tu carácter puedes mover montañas, en el pueblo te respetan. La gente te apoyará, te lo aseguro, dijo Tatiana con convicción. Ludmila respiró hondo, se llevó un dedo a la frente y, tras un momento de reflexión, respondió, quizá tengas razón y realmente no tenga nada que temer. Bueno, si no gano las elecciones, al menos le demostraré a Lev Petrovich que la gente no es tan estúpida como él piensa y que puede defender sus derechos. Tatiana, juntando las palmas de las manos en un gesto de aprobación, sonrió socarronamente y dijo, ahí lo tienes, bien hecho. Y no te preocupes por la preparación, te ayudaremos en todo. El destino quiso que, finalmente, no hubiera otros candidatos aparte de Lev Petrovich. Eso significaba que no podía presentarse solo, necesitaba un oponente. Y aquí fue donde las mujeres del pueblo, como prometió Tatiana, hicieron todo lo posible, recolectando firmas en apoyo de Ludmila. Ante este panorama, los jefes del distrito llegaron y debatieron durante mucho tiempo sobre qué hacer. Al final, decidieron permitir que Ludmila se presentara, sin tener ninguna razón legítima para rechazar su candidatura. Sin embargo, como se vio después, los jefes del distrito confiaban en una victoria segura de Lev Petrovich, por lo que no veían a una simple señora de la limpieza como una verdadera rival. Ni siquiera contemplaban la posibilidad de que una mujer común pudiera ganar las elecciones. Mientras los preparativos continuaban, Ludmila seguía con su trabajo de limpieza en la administración. Naturalmente, no pudo evitar encontrarse con el jefe, quien, con tono despectivo, le dijo, bueno, Luda, ¿has decidido jugar a la gran política? Ya veremos cómo te desplomas, no solo en las elecciones, sino también en tu trabajo. Lev Petrovich parecía creer en su impunidad y, por ello, se permitía tales comentarios. Ludmila, sin embargo, no le respondió nada, manteniendo la calma. Tatiana ya le había advertido que podrían haber provocaciones, y que reaccionar a ellas podría llevarla a caer en una trampa hábilmente tendida. En ningún caso iba a involucrarse en discusiones ni, mucho menos, en escándalos. No obstante, la situación era difícil para Ludmila, ya que la mayoría de las personas que trabajaban en la administración apoyaban a Lev Petrovich. Es comprensible, el trabajo en la administración no es extenuante, no hay demasiados controles, y el salario es mucho mejor que el de las lecheras y los tractoristas. Los amigos cercanos de Lev Petrovich no dejaban pasar la oportunidad de burlarse de la limpiadora. La jefa de contabilidad, una mujer corpulenta con un rostro hinchado y poco atractivo, soltó, Ludmila Vasilievna, después de fregar el suelo, ven y ayúdame con el informe. Se rió burlonamente, y las demás mujeres de la oficina se unieron en carcajadas. Ludmila, sin responder ni una palabra, pensó para sí, claro, te ayudaré, querida, y descubriré de dónde sacaste el dinero para ese coche extranjero. A tan solo una semana de las elecciones, Ludmila empezaba a sentirse fuera de lugar. Se preguntaba por qué había aceptado participar. Estos pensamientos la abrumaban, pero al mirar a sus hijos y reflexionar sobre su futuro, decidió seguir adelante, dispuesta a arriesgarse. El riesgo era grande, y si Ludmila perdía, no había duda de que Lev Petrovich la aplastaría. Sin embargo, en su situación, su decisión se sentía casi heroica, algo que no cualquier hombre se atrevería a hacer. Así que decidió confiar en su propia fortaleza y creer que ocurriría un milagro. Y esa esperanza significaba mucho. Con solo 200 hogares en el pueblo, el entusiasmo en el colegio electoral no era alto. Como en ocasiones anteriores, todos fueron a votar antes del almuerzo. Lev Petrovich no estaba preocupado, pues las autoridades del distrito le habían asegurado una victoria segura, especialmente porque no tenía intención de dejar su puesto. El día de las elecciones llegó,
y los habitantes del pueblo comenzaron a acudir al colegio electoral desde temprano. Había más movimiento de lo habitual. Mientras tanto, Lev Petrovich permanecía en su despacho, confiado, mientras Ludmila continuaba fregando el suelo. Ninguno de los dos sabía qué depararía el resultado. Todo dependía de la decisión de los aldeanos. Aunque, siendo sincera, Ludmila no hizo campaña, en un pueblo donde todos se conocen, no era necesario. Simplemente aceptó ser candidata, y las mujeres del lugar hicieron el resto por ella. Lideradas por Tatiana, las mujeres del pueblo fueron llenando las urnas poco a poco. Mientras tanto, los representantes de las autoridades del distrito ya se frotaban las manos, seguros de que la victoria de Lev Petrovich era inminente y listos para celebrar esa noche. Exactamente a las 8 de la tarde, el colegio electoral cerró para comenzar el recuento de votos. Tanto Lev Petrovich como Ludmila esperaban con nerviosismo los resultados, manteniendo las distancias como si no se conocieran. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Con un amplio margen de votos, la señora de la limpieza, Ludmila, ganó las elecciones. Al enterarse, Lev Petrovich casi sufre un infarto, convencido de que el poder en el pueblo seguiría en sus manos. Sin embargo, la comisión electoral, encabezada por las autoridades del distrito, tuvo que reconocer la validez de las elecciones al ver que no podían ir en contra de la voluntad del pueblo. Cuando informaron a Ludmila de su victoria, ella no pudo contener las lágrimas. ¿Estás bien?, le preguntaron. A lo que ella respondió, no creía que fuera a ganar, pensé que todo estaba comprado y amañado. Al día siguiente, una delegación de mujeres se reunió frente a su casa, llenas de ideas para el futuro del pueblo. Lo primero que pidieron fue la reparación de la carretera. Luda, aún tenemos que vivir aquí, no tenemos derecho a la comodidad. Haz lo que puedas para sacarles el dinero a esos sinvergüenzas, le dijeron. Pronto, la noticia se esparció, y la televisión llegó al pueblo para filmar un reportaje sobre cómo una simple limpiadora ganó las elecciones. Aunque Ludmila no quería salir en pantalla, comprendió que era necesario para atraer la atención de las autoridades sobre los problemas del pueblo. Nerviosa al principio, se recompuso y dio un discurso brillante ante las cámaras, sin necesitar papeles. Habló sobre los problemas del otrora próspero pueblo, llevó a los periodistas a las granjas en ruinas, les mostró la maquinaria oxidada y el estado deplorable de la escuela. Pidió ayuda e invitó a la gente a venir al pueblo, mencionando que había muchas casas vacías listas para ser habitadas. El impacto de su discurso no tardó en manifestarse. En pocos días, la situación empezó a cambiar, y la atención sobre el pueblo se intensificó. La sencilla limpiadora se convirtió en una sensación en todo el país. Recibía llamadas de todas partes ofreciéndole ayuda, pero lo más importante era el apoyo que le brindaban los lugareños, quienes colaboraron con su mano de obra. Sin un equipo experimentado y de confianza, el futuro de Ludmila habría sido incierto. Así que, con el consenso de los aldeanos, decidió incluir en la administración a personas que habían demostrado su valía y contribuido al bienestar de la comunidad. Ludmila coincidió con su opinión: es cierto, es necesario que la gente del pueblo trabaje en la administración, entonces habrá orden. Convertida ahora en una celebridad, atrajo la atención de figuras importantes de la región. Muchos se preguntaban cómo una simple limpiadora iba a dirigir el pueblo, pero cuando Ludmila les presentó su plan de acción, quedó claro que tenía la determinación y la visión necesarias. Con su aprobación, pronto comenzaron las reparaciones de la carretera, y Ludmila no tardó en contactar a Lev Petrovich. Marcó su número de teléfono y, con una mezcla de ironía y pragmatismo, le dijo: Lev Petrovich, ¿te gustaría contribuir al bienestar de tu pueblo natal? Estamos empezando a construir la carretera y necesitamos urgentemente trabajadores. Dado que tienes la educación adecuada, creo que será suficiente para poner asfalto, ¿no crees? El exjefe, furioso, arrojó el teléfono al suelo y, en un arranque de desesperación, comenzó a empacar apresuradamente sus pertenencias, preparándose para marcharse lo antes posible. Mientras tanto, Ludmila se dedicó a la reconstrucción del pueblo a gran escala, aplicando los conocimientos que había adquirido en la escuela técnica, aunque no se hubiera graduado. Sabía lo que hacía y estaba decidida a revitalizar su comunidad. Además de la carretera, había que restaurar la maquinaria del pueblo, una tarea para la cual Ludmila necesitaba la ayuda de Iván,
el mismo Iván que le había ayudado con la leña. Él aceptó de inmediato, pues, además de ser un manitas, estaba dispuesto a apoyar a Ludmila en su misión de transformar el pueblo. Con el esfuerzo conjunto de todos, el futuro del pueblo comenzaba a verse más prometedor que nunca. Poco a poco, Ludmila reunió a ayudantes experimentados que, con dedicación, se entregaron a la tarea de mejorar el pueblo. Aunque los cambios no fueron inmediatos, la vida en su comunidad empezó a mostrar señales de mejora. Ludmila estaba decidida a hacer todo lo posible para devolverle a su pueblo la prosperidad que una vez conoció. Con la dimisión de Lev Petrovich como jefe de la administración, la vida en el pueblo se alivió. La gente finalmente recuperó la esperanza de que las cosas podían cambiar para mejor. Muchos de los que habían pensado en abandonar su hogar para siempre cambiaron de opinión y se unieron al esfuerzo colectivo. Se encontró un propósito para todos, los hombres se dedicaron a las obras, mientras que las mujeres se enfocaron en las tareas agrícolas. Los planes para reconstruir no se limitaban a la carretera, también incluían la restauración de varias granjas y la construcción de un invernadero. Los hijos de Ludmila se sentían orgullosos de su madre. Hacían todo lo posible por ayudarla y se reunían con ella cada noche para cenar en familia. Además, se destacaban en sus estudios, como si quisieran estar a la altura del ejemplo que ella les daba. En una ocasión, Ludmila soñó con un pueblo lleno de vida, ancianos charlando en las entradas de las casas, niños pedaleando en sus bicicletas, un rebaño de vacas pastando, y en los campos, tractores trabajando día y noche. Al recordar ese sueño, sonrió y pensó, seguro que todo saldrá bien, esta es nuestra tierra. A medida que pasaron los meses, la transformación en el pueblo de Ludmila se volvió más evidente. La carretera que una vez había sido un dolor de cabeza para todos, ahora lucía nueva, pavimentada y segura, facilitando el transporte y conectando la comunidad con el mundo exterior. Las granjas que habían sido abandonadas o estaban en ruinas se estaban restaurando, y el invernadero prometía una abundante cosecha de frutas y verduras frescas. El esfuerzo colectivo trajo una ola de optimismo que se extendió por todo el pueblo. Los habitantes, que antes se habían sentido atrapados en la monotonía de su día a día, ahora experimentaban un renovado sentido de propósito y esperanza. La revitalización del pueblo no solo mejoró las condiciones materiales, sino que también restauró el espíritu comunitario. Una de las primeras señales de cambio fue la inauguración del mercado local, un proyecto impulsado por Ludmila y respaldado por los aldeanos. El mercado se convirtió en un vibrante centro de actividad donde los productores locales vendían sus productos y los habitantes podían disfrutar de la frescura de los productos cultivados y criados en su propio pueblo. La nueva vitalidad del mercado también atrajo a visitantes de pueblos cercanos, lo que contribuyó a un impulso en la economía local. Ludmila, a pesar de su apretada agenda, se dedicó a conocer a cada nuevo residente y a escuchar sus ideas para seguir mejorando la vida en el pueblo. Era común verla caminando por las calles, saludando a los vecinos y alentando a los jóvenes a participar en los esfuerzos comunitarios. Su humildad y disposición para trabajar junto a todos habían ganado el respeto y el cariño de cada uno. El proyecto del invernadero, que al principio parecía una tarea monumental, pronto se convirtió en un símbolo de la resiliencia del pueblo. No solo proporcionó alimentos frescos durante todo el año, sino que también se convirtió en un lugar de encuentro para talleres y eventos comunitarios. Las familias se reunían allí para aprender sobre jardinería, compartir recetas y disfrutar de la compañía mutua. Una mañana de verano, el pueblo celebró una gran fiesta para conmemorar su transformación. La celebración incluyó un desfile por las calles, música en vivo, y una variedad de comidas y actividades para todas las edades. Los niños corrían felices con globos y jugaban en un parque recientemente renovado, mientras que los adultos compartían historias y risas en medio de la animada atmósfera del festival. Durante la fiesta, Ludmila fue invitada a dar un discurso. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió a la multitud, agradeciendo a cada uno por su esfuerzo y dedicación. Había una gran satisfacción en sus ojos mientras hablaba, sabiendo que su visión se había convertido en realidad gracias al apoyo de su comunidad. Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino también el espíritu de unidad y determinación que nos ha llevado hasta aquí, dijo Ludmila, con la voz llena de emoción. Este pueblo es nuestro hogar, y juntos hemos demostrado que, con esfuerzo y colaboración, podemos lograr grandes cosas. Gracias a todos por creer en nosotros mismos y en nuestro futuro.
El aplauso que siguió a sus palabras fue estruendoso y lleno de entusiasmo. Los aldeanos se sintieron orgullosos de lo que habían conseguido y agradecidos por el liderazgo de Ludmila. Ella, sin embargo, sabía que el éxito no se debía a una sola persona, sino a la colaboración de todos. El final feliz de la historia de Ludmila y su pueblo era también un testimonio del poder del trabajo en equipo y del compromiso con la mejora de la vida comunitaria. Cada día, mientras caminaba por las calles renovadas y observaba el bullicio de la vida que había vuelto a su hogar, Ludmila sentía una profunda gratitud y satisfacción. Había logrado lo que una vez parecía imposible, y el futuro del pueblo brillaba con nuevas posibilidades. Con el tiempo, la historia de cómo una simple limpiadora transformó su comunidad se convirtió en una leyenda local, inspirando a otros a creer en el poder de sus propios sueños y a trabajar con determinación para hacerlos realidad. El pueblo, ahora lleno de vida y esperanza, se erigía como un faro de cambio positivo, recordando a todos que incluso las historias más humildes pueden tener finales felices.